Somos el grupo de Yurena Granado, Nana Frau, Ruyu Mami y Ana Luis, y vamos a explicar el artículo sobre programación en la enseñanza de la educación física. Este es el inicio del artículo y vamos a explicar un poquito los elementos que tiene la programación en sí. Son muy importantes, porque sin estos elementos no se puede llevar a cabo la función, que luego explicaré. Tenemos la flexibilidad que tiene que tener una programación, en cuanto a no tiene que ser una estructura rígida, porque se tiene que adaptar a las condiciones y necesidades, tanto climatológicas, etcétera, del centro y los alumnos. Así que tiene que ser flexible. La contextualización, lo mismo, tenemos que tener en cuenta de qué material disponemos, de qué material no disponemos, porque luego no nos podemos encontrar que nos falten estos recursos. Entonces es muy importante también en cuanto a instalaciones y material. La concreción se refiere a los objetivos y contenidos que hay que seguir del currículum y esto sí que tiene que ser determinantes, ¿no? ¿Qué objetivos queremos trabajar, tanto específicos como globales? También tiene que estar en la programación. Coherencia. Hay una coherencia externa que es en cuanto a todos estos factores que estoy explicando tienen que tener relación entre sí, ¿vale? Tiene que ser cíclico. Y luego, en interna, pues al currículum. Tiene que tener coherencia los objetivos que se han marcado con todo lo demás. Y luego la viabilidad. Si todo lo que nos hemos planteado y hemos estudiado lo queremos llevar a cabo, tenemos que mirar que sea viable. Entonces tiene que tener coherencia y relación entre sí, por eso todos los puntos son importantes. Y luego la función de la programación, ¿cuál es? Una vez explicados los elementos, pues que sin alguno de estos elementos no es posible llevar a cabo una buena función de la programación. Y para que sea correcta y se pueda llevar a cabo, tiene que tener todos los elementos, como ya he dicho. Entonces, ¿cuál es su función? Organizar eficazmente. Y para que sea eficaz, es necesario todo lo que he explicado. En cuanto a contenido y estructura de la programación didáctica, tenemos que saber que parte del proyecto curricular y lo elabora el Departamento de Educación Física. Hay una serie de elementos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de elaborarla. En primer lugar, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y la distribución temporal, que parten de la normativa. Tenemos que planificar actividades complementarias, un procedimiento de evaluación y atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares si es necesario. Siempre tenemos que utilizar una metodología que se adapte a nuestros alumnos. Criterios de calificación y las actividades de recuperación en el caso de que fuera necesario. Finalmente, materiales y recursos didácticos, tenemos que tenerlos pensados con anterioridad y tener muy en cuenta las competencias. En la elaboración de la programación didáctica tenemos que tener en cuenta los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación. En el currículum de educación física nos presenta los objetivos como unos objetivos generales, pero la tarea del departamento es crear unos objetivos específicos para cada temario. Los contenidos tienen que reflejar los intereses y las motivaciones de los alumnos. Además, tiene que tener el contexto y las instalaciones del centro. Finalmente, tenemos que tener unos criterios de evaluación que nos indican si los alumnos han adquirido los objetivos planteados por los maestros. El siguiente punto sería en los procedimientos e instrumentos. Aparte de especificar en qué consiste, tenemos que indicar en qué momento los vamos a utilizar, es decir, si antes, durante o después. El siguiente sería la diversidad tanto de capacidades como de ritmos de aprendizaje de los alumnos. Y finalmente tenemos las actividades complementarias y extraescolares que nos pueden ayudar a conseguir los objetivos. Eso sí, siempre tienen que estar enmarcadas dentro de la programación didáctica, es decir, tenemos que tener en cuenta los objetivos. Finalmente, comentar que después es decir, como sucesora de la programación didáctica, tenemos la programación de aula, que es un conjunto de unidades didácticas que, bueno, tienen que tener los puntos que hemos comentado antes, como por ejemplo los objetivos, contenidos, competencias, etc.